¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. No me resisto a enseñaros en exclusiva el ICP del F16. Fijaos, qué pinta tiene. Lo estoy montando ya con el sistema este de pivotaje que tiene para poderlo montar encima del UFC del F18. Y bueno, pues en breve lo tendré ya montado. La calidad, pues fijaos, muy parecida o la misma calidad que tiene el UFC del F18 es lo que nos vamos a encontrar y lo que os vais a encontrar en este nuevo panel. Las teclas, igual que las del UFC del F18, son gomosas, no tienen clic de retorno, no hace clic, pero son muy satisfactorias de pulsar, igual que entonces. Está muy bien, muy bien. Tiene estos dos switches que son los únicos que tiene de metal, ¿veis? Y el dover. El dover funciona fenomenal porque tiene un recorrido muy cortito y además tiene otra posición que es el push aquí para poderlo mapear también. Esto el avión real no lo tiene, el push este, pero ya tenemos otro botoncito aquí, ¿por qué no? ¿Qué me ha sorprendido? Las ruedas. Las ruedas tienen una sensación extraordinaria de uso. O sea, es una especie como de... es muy suave y preciso a la vez, porque tiene como una especie de freno. Está muy chulo de usar y de utilizar. ¿Qué más contaros? Bueno, pues nada, es una réplica exacta del panel del ICP del F16, la parte de abajo. Es una réplica exacta al Block 50 del F16. Luego, el Block 60 tiene el DED encima, que es lo que han hecho aquí. En el que tenemos en el F16 de DCS, este panel lo tiene, como sabéis, a la derecha. Y aquí lo que ha hecho Winwing ha sido combinar el Block 50 copiando el panel exacto. Esto nos ayuda muchísimo en VR porque al simple tacto sabemos que esos botones coinciden uno a uno con lo que vemos en la cabina, en las gafas de VR. Y además le han metido la pantalla encima. Y la pantalla se ve extraordinaria. Luego os la enseñaré. Se ve espectacular porque es una pantalla matricial y tiene ese efecto ochentero que se ve en el F16. Luego os lo enseño y seguimos viendo. Pero vamos, que si voláis el F16 y estáis buscando un panel, esto es una maravilla, porque está bien construido, es plástico de buena calidad y es extraordinario. A mí me ha encantado, o sea, recién sacado de la caja ya he dicho, esto es una barbaridad, como el UFC del F18, la misma impresión me ha dado. Así que nada, voy a seguir montándolo y lo vamos viendo. Vamos viendo cómo el sistema de pivotaje y todo, porque luego, pues, si veis aquí, por detrás tiene las mismas piezas que tiene el UFC del F18 y el PTO2 y todo este sistema que está inventando Winwing. Algo que me gusta también muchísimo es que el cable se puede quitar, que no va unido al panel como el del PTO1 o el PCR. Y bueno, pues vamos a seguir instalándolo y os voy comentando qué tal. Bueno, pues mirad qué sistema tan bueno se ha inventado Winwing. Así, de esta manera, podemos usar el del F18 y el ICP del F16. ¿Qué es lo que hago yo? Pues desconecto el cable del UFC del F18 y se lo conecto al panel del F16. De esta manera. Y entonces ya echas hacia adelante y ya lo tienes. ¿Veis? ¿Que vas a usar el del F18? Pues nada, echas para atrás desconectas el cable del ICP del F16 y se lo pones al UFC del F18. Y de esta manera, pues podemos cambiar de uno a otro sin tener otro cable más que ande pululando por aquí. Bien, pues ya tenemos el panel instalado. Si veis, tiene la iluminación característica verde del resto de paneles de Winwing, el PTO2, el PCR, el resto de UFCs y MFDs y demás. Todo lo que hagamos en el panel, pulsando cualquier botón, pues se transmite
al simulador, o sea que la pantalla DED va a mostrar exactamente lo mismo que vemos en el simulador. El resto de teclas y botones y rotatorios, pues nada, funcionan fenomenal. Como he dicho antes, el Dover también. Podemos cambiar aquí la frecuencia, pues yo que sé, 123.50, Enter, ¿veis? Y lo extraordinario de este panel y lo que más me ha gustado es que es una réplica exacta del panel del F16. Entonces, cualquier botón que nosotros podamos identificar al tacto, sabemos que al lado está exactamente el que le corresponde. Por ejemplo, el botón Enter es un poco más alto que el de Recall y un poco más alto que el de el 0. Entonces, al simple tacto ya sabemos que está ahí. Y esto es igual que en el avión de verdad. Por ejemplo, debajo del 2, en el avión de verdad hay un puntito que nos indica que ese es el 2. Y debajo del 6 hay 2 puntos. Y eso lo tenemos aquí replicado también, y eso es extraordinario para VR. Lo podéis ver también en la cabina del F-16 de DCS. Y estos botones, estas palanquitas, son las únicas que son de metal de todo el panel. Pero vamos, como ya os digo, es un panel hecho igual que el UFC del F-18. Tiene una calidad extraordinaria, me parece a mí. Y la pantalla tiene ese detalle de matricial. Los números están formados por pequeños cuadraditos que le dan ese aspecto ochentero que a mí me encanta. Algo que me ha gustado mucho es este sistema de montaje, como hemos comentado antes, que nos permite cambiar de un panel a otro de forma fácil. Además, este montaje permite que el panel esté adelantado, como lo está en la cabina del F-16 de verdad, y entonces da esa sensación como de profundidad, que los MFDs están mucho más adentro de la cabina que el panel, y de esta manera pues queda bastante parecido a la realidad. Por supuesto, no hace falta que tengamos el panel del UFC del F-18 para poderlo montar. Se puede montar usando el mismo sistema de pinzas que lleva, por ejemplo, el MIP o cualquier otro panel. Entonces lo podemos poner tanto en un escritorio usando esto y una especie como de pegatinas para poderlo apoyar en el escritorio, o podemos ponerlo con ese sistema de pinzas que comento, que son estas mismas que usan el panel, el MIP, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, pues resumiendo, si vuelas el F-16, yo no dudaría en absoluto en comprarme este panel. Es una opción bastante buena por un precio que 190 euros está bastante ajustado. Además, ahora con la nueva tienda europea en la que te ahorras los gastos de envío y las aduanas, son 190, que son 190 euros. Vas a pagar eso. Sin embargo, antes, pidiéndolo a China, eran 190 y por cada pedido nadie te salvaba de pagar otros 80 euros más entre aduanas y gastos de envío de FedEx. Así que nada, pues si tenéis alguna duda, pues me lo dejáis por comentarios o cualquier otra cosa y yo trataré de responderla. Voy a probarlo durante estos días a ver qué tal funciona y si le encontramos alguna cosa que se me haya olvidado comentar. Estas son unas primeras impresiones. Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.